Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, ante todo, feliz año, espero que las cosas estén mejorando. Desafortunadamente muchas personas están pasando por momentos muy difíciles. Hay mucha desinformación, o más bien se está, desgraciadamente, y es siempre lo que pasa, que lo que más vende son las mentiras, son las descalificaciones, son las agresiones, noticias sensacionalistas. Entonces yo no voy a empezar mis videos con ese tipo de información ahorita. Sí voy a empezar a tocar ese tipo de información, pero desde un punto de vista más consciente y más responsable ante todo. Pero quiero compartirles, les voy a hacer un pequeño obsequio. Voy a darme la tarea de estarles leyendo parte de unos libros que pude conseguir hace poco. Estos libros, yo, más bien la mamá de mis hijos, los había comprado para que yo los leyera. Se llama Porque lo mando yo. Ella compró los 3 libros. Ese es el segundo. Y este es el tercero. Ella los compró cuando mi hijo el mayor tenía aproximadamente 5 años de edad. Hubo un incidente en el que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, tuve que reprenderlo de una manera muy, muy fuerte, porque mi hijo a sus 4 años y medio golpeó a su mamá. Fue la primera vez que lo hizo. Pero para que más o menos tomen idea de lo que les voy a platicar, fue un fin de semana, fue un domingo. Por lo regular solíamos ir a misa. Durante muchos años profesé la religión católica. La religión católica la recibí por parte de mi mamá. Y yo estudié en un seminario. Ya más adelante les comentaré o les externaré sobre esta situación. Aquí el detalle fue que después de que salimos de misa de mediodía, al llegar al departamento, después de haber ido a pasear, a comprar algunas golosinas, regresamos, y al llegar al departamento, porque vivíamos en un edificio de 5 pisos, en la planta baja teníamos una vecina que daba catecismo. La señora estaba tratando de levantar a su hijo, que estaba haciendo un berrinche en el piso. Un niño como de unos 6 años de edad, era como año y medio o 2 años mayor que mi hijo. La señora se había separado de su esposo y le había tocado pues prácticamente educar a los 3 hijos que tenía, y el más pequeño estaba haciendo un berrinche. La razón por la que estaba haciendo el berrinche nunca lo supe. El niño estaba tirado en el piso haciendo sus pataletas, y la señora le decía al niño que se levantara, por favor. Hijo, mi amor, levántate por favor, mira qué función estamos dando a los vecinos. Esto estaba ocurriendo afuera del departamento de la señora, enfrente de su puerta. Justamente antes de poder subir a las escaleras, allí es donde estaba el niño en el piso, haciendo su berrinche. La mamá le rogaba al chiquillo que se levantara, y con el zapato, con el tacón, le pegó en la espinilla a la mujer. Y la mujer prácticamente se le salían las lágrimas del golpe, y le seguía rogando al niño que se levantara. Mi amor, ya me pegaste, mira, levántate. Bueno, nosotros buscamos la manera de subirnos, le sacamos la vuelta. Al llegar al departamento, al último piso donde radicábamos, yo me pasé a la recámara, me fui a quitar las botas y me acosté boca abajo en la cama, y la mamá de mi hijo junto con mi hijo se quedaron en la sala. A los pocos minutos escuché el mismo escándalo que estaba abajo. Yo pensé que se había subido el chiquillo con la mamá hasta allá arriba para seguir haciendo ese tipo de escándalos. Y me levanto, me pongo los guaraches, y al salir de la recámara encuentro a mi hijo haciendo el mismo berrinche con su mamá, y la mamá hablando exactamente igual que la señora, rogándole al chiquillo que se levantara.
Yo me quedé sorprendido cuando vi esa acción y pues mi hijo le gustaba prácticamente vestir como yo vestía. Yo me dedicaba a la obra civil y usaba botas de trabajo. Entonces mi hijo me había pedido que le comprara unas botas iguales a las mías. Entonces imagínense, botas de trabajo, un golpe en la espinilla con ese tipo de bota es muy doloroso. Prácticamente una copia al carbón de lo que estaba ocurriendo abajo, estaba haciéndolo mi hijo con su mamá. En esas acciones, mi hijo le pegó con el talón de la bota a su mamá y su mamá pues casi se le salían las lágrimas y le seguía rogando a mi hijo que se levantara. Yo lo que hice fue que le dije, bueno, ¿por qué está haciendo esto? Dice, no sé por qué está haciendo esto. Dice, mi amor, levántate. Le dije, Roberto, levántate. Le dije, va una. Le dije, Roberto, van dos. Le dije, van tres. Entonces cogí un escalímetro que yo utilizaba cuando estudiaba el bachillerato para hacer mis trabajos de dibujo. Y ahí lo había después utilizado en Fertimex cuando trabajé. Ese escalímetro prácticamente ya tenía... Yo lo compré cuando habré tenido unos 16 años. Y pues yo ya en ese momento yo habré tenido unos 31 años aproximadamente, 32 años. Tenía yo de edad, entonces imagínense la cantidad de años que ya tenía ese escalímetro. Si lo había comprado cuando tenía yo 16 y era de fibra de vidrio, o sea, ya estaba muy reseco y muy viejo. Levanté a mi hijo, lo levanté de la manita y le di un golpe con el escalímetro en las nalgas. Al pegarle el escalímetro se quebró. Pero mi hijo inmediatamente dejó de hacer eso y me abrazó y me dijo, no, ya no me pegues, papá, perdóname. Pasó el incidente, yo le pregunté que por qué había hecho eso, nunca supo responderme por qué pasó. Bueno, la señora me hizo un drama ahí que porque le había pegado al niño, que yo era muy agresivo, que era muy violento. Mi hijo se quedó desconcertado, o sea, no sabía qué pasaba. Mi hijo tenía 4 años y medio. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Es contradecir la educación de un padre, ya sea papá o mamá. Nunca se debe de contradecir la acción que haya tomado el papá o la mamá delante del hijo, porque en lugar de ayudar al hijo se confunde más. Eso fue lo que pasó. Ese fue uno de los incidentes que ocurrieron más, pero bueno. Pasaron los meses y debido a ese incidente fue que la señora compró estos libros. Compró porque lo mando yo. Déjenme ponerme los lentes. Son del Dr. John K. Rosenmund y son tres libros, como ya se los mostré. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. No son los que compró la señora, estos yo los compré el año pasado. Los busqué durante mucho tiempo, no me era sencillo porque ya no se editan, ya tiene muchos años que los dejaron de publicar, de imprimir, y los tuve que comprar por Mercado Libre. Los encontré usados y los adquirí a muy buen precio. Los leí en su momento porque me llamaron la atención. Después de que los leí, porque sí, de que tomo un libro me pongo a leer, y le dije a la mamá de mis hijos, le dije, oye, ¿y cuándo los vas a leer tú? Me dice, no, dices que yo no los necesito porque yo no le pego a mi hijo, yo no soy violenta con mi hijo. Dije, entonces no los vas a leer. Entonces, ¿por qué los compraste? Dice, para que los leyeras tú, porque le pegaste a mi hijo. Bueno, cuando yo concluí la lectura de estos libros, lo único que hice fue corroborar que lo que yo hacía estaba correcto. Yo no puedo hablar de algo más. Puedo contar con los dedos de mi mano las veces que le pegué a mi hijo. Y hubo razones, pero eso ya, de hecho, me di a la tarea de escribir un libro. En el año que no subí videos, escribí un libro, solo que no lo he podido publicar. Una, porque no he tenido los recursos necesarios. Y dos, porque dentro de ese libro, o lo que yo escribo, hay muchas personas que salen perjudicadas. No es mi persona.
es tal cual como lo narré. Cada quien tiene su versión, claro está. Entonces estoy tratando de depurar lo más que puedo ese libro para que lo que externe o lo que escriba ahí o lo que voy a publicar sea lo más útil posible. Y voy a leerles un fragmento de aquí. Dice, porque lo mando yo. A la resonancia mundial del libro del Dr. Rosemont, que por primera vez se publicó en español, se agrega, como un testimonio más de calidad, la carta de nuestro Ricardo Montalbán escribió a su hijo y que nos autorizó a publicar como un presente adicional para nuestros lectores. Querido hijo, mientras vivas en esta casa, obedecerás las reglas. Cuando tengas tu casa, establecerás tus propias reglas. Aquí no gobierna la democracia. No hice campaña electoral para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padres e hijo por la gracia de Dios, y yo acepto respetuosamente el privilegio y la responsabilidad aterradora. Al aceptar, adquiero la obligación de desempeñar el papel de padre. No soy tu cuate. Nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no somos compañeros. Soy tu padre, y eso es 100 veces más que un cuate. También soy tu amigo. Pero estamos en niveles completamente distintos. En esta casa harás lo que yo diga. Y no debes cuestionarme porque todo lo que yo ordene estará motivado por el amor. Te resultará difícil comprenderlo hasta que tengas un hijo. Mientras tanto, confía en mí. Tu padre, Ricardo Montalbán. Cuando falleció mi mamá, yo publiqué una foto con una máxima que ella me decía cuando yo era niño. Decía que ella no me educaba para que yo la quisiera. Me educaba para que yo fuera un hombre de bien. Me exigía para que yo fuera un hombre de bien. Era dura, porque decía que ella era papá y mamá, y efectivamente fue padre y madre. Y si el precio que ella iba a pagar era que yo no la quisiera, con gusto estaba ella dispuesta a pagar ese precio. Y lo mismo les dije a mis hijos en su momento. De hecho, ahora estoy sorprendido porque mi hija, que ya tiene 6 años viviendo conmigo, se ha dado a la tarea de leer estos libros. De hecho, ella me preguntó que por qué. De hecho, ella tiene 16 años ahorita, va a cumplir 17 en este mes. Y estoy sorprendido por la madurez que tiene mi hija. Ella es una señorita que desde la secundaria se ganó una beca cuando llegó conmigo a los 10 años. Ella me decía que quería obtener primeros lugares, porque nunca los había obtenido. Le dije, sí, hija, sí, obtuviste un primer lugar cuando estabas en primero de primaria, que fue cuando yo me separé de ella. De hecho, estuve 4 años lejos de ellos, de mis hijos. Mi hija, mi hijo y yo éramos muy unidos hasta los prácticamente casi 15 años de mi hijo, que yo dejé de existir para él. Yo dejé de ser su padre. Él tiene sus versiones. Él ya conmigo no tiene comunicación. Prácticamente yo ya lo perdí. Pero cuando él más me necesitó, ahí estuve. De hecho, yo trabajaba en Pemex y renuncié a Pemex precisamente cuando supe que iban a hacer. Para poder saber y estar con ellos o con mi hijo en su momento y verlo nacer, verlo crecer y que me tuviera en el momento en cuanto más me necesitara. Y así fue. Ya después, cuando ya no me necesitó, él dijo que ya lo pasado, eso ya no contaba. Pero lo que sí es cierto es que como padres podemos tener a los hijos que nosotros querramos tener. Lo que no podemos escoger es a los padres. Un hijo no puede escoger un padre o no puede tener a los padres que quisiera, pero un padre sí puede tener a los hijos que él quiera. Entonces me daré la tarea
de estarles leyendo más adelante estos libros. Prácticamente son unos audiolibros. Me pondré de tarea leerlo o leérselos y compartírselos. Si tienen la oportunidad de conseguirlos, adelante, háganlo, se los recomiendo mucho. Les va a ser muy útiles. Les va a ser muy útil como padres para saber qué es lo que tienen que hacer para con sus hijos. Antes de hablar de política o de hablar de cuestiones religiosas, por eso mi canal se llama Develando Misterios, porque poco a poco voy a ir develando muchas mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras que se siguen manipulando y utilizando para hacer daño. Pero es debido a la enorme y la gran cantidad de fanatismo religioso, fanatismo político, ignorancia y mediocridad, porque no se le puede decir de otra manera. Entonces les mando un cordial saludo. Espero que ya el audio y el video tenga una mejor calidad. Dentro de poco les compartiré más cosas productivas y útiles, sobre todo útiles y productivas. Yo estoy feliz con mi hija. Ella tiene un proyecto que tiene que presentar. De hecho, la voy a empezar a apoyar para que le pierda el miedo a la cámara, porque tengo que presentar un proyecto por parte de la fundación donde está becada, que es Vancomer. Estoy muy agradecido, sobre todo con mi hija, por ese enorme esfuerzo, ese empeño que pone cada día por ser mejor. Y pues yo sé que hay muchos jovencitos que se esfuerzan día a día. Así que vamos a empezar con el pie derecho y con la mejor actitud. Felicidades. Espero que su situación mejore. Yo me daré a la tarea de fabricar algunas cosas para mejorar mi economía y poder ir mejorando este canal, porque tener un canal de este tipo es un lujo por los equipos que se necesitan. Yo no tengo trabajo fijo, así es que tengo que utilizar mi inteligencia para poder mejorar las cosas. Gracias a Dios ya se rompieron las cadenas que me ataban por los problemas que tuve pues de alguna manera con el gobierno corrupto. No fue la delincuencia organizada la que me hizo daño, ni un infeliz borracho que me estuvo robando y culpando de otras cosas que no vienen al caso. Ya lo mostraré más adelante. Pero sí el gobierno corrupto que sigue ahí en las instituciones, como la Procuraduría, que es un lugar muy peligroso, y que debido a eso es que la sociedad está como está, con tanta delincuencia, protegida justamente por los gobiernos municipales, estatales y federales. Pero para poder hablar de eso tengo que hablar de mí, de mi historia, de mi vida, y va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante, se los aseguro. Un abrazo y mis mejores deseos. Hasta pronto.